Abrimos nuestras Biblias todos, hermanos. Un saludo a todas las personas que ya se están conectando a través de nuestras redes sociales. Los bendecimos y les enviamos desde acá, desde la ciudad de El Alto. Amén. Estamos transmitiendo y predicando la palabra de Dios. ¿A cuántos metros estamos a nivel del mar? ¿El Alto? 4.100 en El Alto, ¿no? En La Paz 3.600, ¿no? En el Alto 4.100. Estamos más cerca de Dios. Amén. Al menos nuestra oración sube más rápido. Amén, hermanos. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Estamos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 6, el versículo 5 en adelante. Amén. Vamos a leer nuevamente los 13 versículos que tenemos en Mateo para recordar todo lo que hemos predicado. Leamos entonces. Dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Qué bueno, les decía antes de iniciar que es bueno que nosotros podamos vernos. La comunión de los santos es algo que no debemos de olvidar. No somos, hermanos, brasas apartadas del común, del fuego. Necesitamos el poder tener esa relación entre hermanos. Si nos vemos de semana, si nos vemos quizás de más tiempo, eso es bueno, hermanos. Amén. Recién al venir comentábamos con mi hijo, con Gabriel, lo importante que es la comunión entre hermanos y en algún momento poder hablar sobre lo que se está predicando, hablar lo que hemos entendido. Quizás yo no he entendido algo que se ha dicho y el hermano sí lo ha entendido. Quizás yo pueda hablar con el hermano y estar al pendiente como de la situación por la que mi hermano está viviendo. Porque mis hermanos, si bien nosotros venimos de distintas realidades, estoy seguro que en acá algunos a simple vista no vemos, ¿no? Pero eventualmente alguien puede tener problemas por dentro, problemas de salud. Eventualmente alguien puede estar pasando por alguna necesidad, por un tiempo de tristeza profundo. Alguien puede estar pasando por algún problema judicial. Alguien puede estar pasando por algún momento quizás económico difícil, o por el contrario. Alguien puede estar en este momento gozando de una buena salud económica. Alguien está, qué sé yo, bien, tiene paz por todos lados. Pero esto que nosotros nos encontramos, hermanos, así de distintas realidades, una sola palabra puede edificarnos a todos. Amén. Y ese, hermanos, no es el trabajo del ministro, no es el trabajo del pastor, del predicador. Ese es trabajo del Espíritu Santo. Por eso nosotros, hermanos, antes de venir, antes yo de preparar el sermón, antes de usted venir a la congregación, eso es lo que a nosotros nos une, el poder orar y pedirle a Dios que sea Dios quien nos hable a través de su Espíritu. La Biblia dice que Él es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros como pastores no tenemos ese poder. Nosotros como pastores, hermanos, lo único que podemos hacer es exponerle la palabra de Dios de manera sana. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Pero el trabajo del Espíritu, hermanos, es entrar en tu corazón. Es que estas palabras, que son letras ahora, puedan entrar en tu corazón.
hermano, de nada serviría que yo tenga un buen dominio de escenario o que yo tenga quizás herramientas pedagógicas para hacerte entender de alguna manera. Si es que el Espíritu Santo, hermanos, no da vida a estas palabras, de nada sirve. Por el contrario, si es que el Espíritu Santo, hermano, estuviera presente, si es que el Espíritu Santo metería estas palabras en tu corazón, 3, 4 o 5 palabras en tu corazón, esto bastaría. El otro día estaba hablando con mi esposa también acerca de cómo un predicador famoso del anterior siglo, Charles Spurgeon, él comentaba acerca de la manera que él se había convertido a Cristo. Charles Spurgeon cuenta en su testimonio que cuando él quería escuchar la palabra de Dios, fue a un lugar donde le habían aconsejado y donde estaría un predicador muy conocido y famoso. Charles Spurgeon fue con la intención de poder escuchar a este hombre. Sin embargo, estaba nevando, había una tormenta, una nevada. Cuando Charles Spurgeon había entrado a la congregación, se había enterado que el predicador famoso no pudo llegar por el clima. Entonces subió a predicar, dice este varón, un hermano laico que no tenía preparación académica de la Biblia. Subió a predicar un hermano laico. Se nota, dice Charles Spurgeon, que no había estudiado la Biblia. Se nota, dice Charles Spurgeon, que él difícilmente podía hablar bien de manera adecuada. Pero Charles Spurgeon dice que esa prédica, que máximo duró 10 minutos, fueron suficientes para cambiar la vida de este hombre, que después de esa predicación se había convertido en el predicador más influyente del siglo XIX. Un predicador que hasta ahora sirve de inspiración para mí y para muchos predicadores, porque es llamado el príncipe de los predicadores. Poesía en su voz. Pero este hombre no se expuso a la palabra de Dios por un gran erudito de la palabra o por un hombre conocido en la palabra. No, el Espíritu Santo utilizó a un hombre común y corriente, sin estudios, quizás sin buen hablar. El Espíritu Santo utilizó solamente 10 minutos de este hombre para que esas palabras queden marcadas en el corazón de Charles Spurgeon. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros venimos y escuchamos el consejo de Dios, es el Espíritu Santo que da vida a estas palabras, que pueden hacer que estas palabras, hermano, puedan entrar de doble filo, fácil, y penetra hasta lo más profundo de tu espíritu. Hermano, mi intención o la intención del Espíritu en este día no es sanarte, al contrario, es entrar y tocar esa herida hasta lo más profundo y entrar y empezar a obrar desde ese lugar. Y ese no es mi trabajo, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Si nosotros tenemos ese deseo de poder escuchar su palabra, hermano, Dios lo puede hacer. Durante todas estas semanas hemos estado estudiando la oración al Padre Nuestro, y les soy sincero, esta palabra que ha sido predicada ayuda para mi vida. En muchas ocasiones me ha confrontado de manera directa, y no es diferente, hermanos, el sermón del día de hoy. El sermón del día de hoy ha confrontado mi corazón. Me ha hecho pensar en las cosas que estoy haciendo y cómo estoy viviendo mi fe. Porque, hermanos, no solamente nosotros nos acercamos a Dios orando de manera simplista y diciendo: Señor, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos. A veces no analizamos lo profundo que son estas palabras para nosotros. Si abrimos nuestras Biblias y solamente leemos el versículo 12, de este capítulo, sí, dice textual: y perdónanos nuestras deudas, que es lo que hemos visto la anterior semana. La deuda es pecado contra Dios. La deuda, hermanos, es una deuda que nosotros hemos contraído contra Dios. Es el pecado. Lo hemos visto la anterior semana, lo hemos visto el día miércoles también, cómo este pecado, si no es perdonado, puede acarrear grandes consecuencias. El pecado
tiene en el hombre el poder de poder matarlo espiritualmente, físicamente y lo que es peor, matarlo por toda la eternidad. A Dios para pedirle a Dios que Él nos pueda perdonar esa deuda. Hermanos, nosotros estamos reconociendo una cosa que tiene que estar presente en nuestra mente: que Dios nos ha perdonado una deuda que nosotros no podíamos pagar. De lo contrario, nosotros nos acudiríamos a Dios y le diríamos: Señor, cancela la deuda, porque yo ya he podido pagar. Pero esa no es la oración. La oración es: Señor, perdóname la deuda, porque yo no puedo pagar. No puedo hacerlo, es una deuda impagable. No puedo realmente pagar esa deuda contra Dios. Por eso me acerco a Dios y le digo: Señor, perdona nuestras deudas. Padre nuestro que estás en los cielos, perdóname esta deuda, perdona mis pecados. Si nosotros tenemos, hermanos, eso en nuestra mente y en nuestro corazón, que Dios nos ha perdonado una deuda que era impagable, que Dios nos ha suplido en su misericordia el perdón para ese pecado, entonces nosotros podemos recién considerar, hermanos, lo que viene a continuación. Y lo que viene a continuación es así: perdónanos y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto que nosotros tenemos ahora, hermanos, esta petición, como yo perdono, no es, hermanos, algo que está supeditado a lo que nosotros hacemos. No es que Dios nos perdona si nosotros perdonamos. Eso no es lo que dice la Biblia. No dice: Señor, me perdonas porque yo ya he perdonado a mis deudores. No, sino que está haciendo en este momento el evangelista Mateo está haciendo una comparación, y él está comparando y está diciendo: Señor, nosotros somos hombres malos y nosotros perdonamos a nuestros hermanos. ¿Cuánto más tú, Señor, que estás en los cielos, puedes perdonar nuestros pecados? Este hombre ahora está haciendo no una igualdad, no nos estamos igualando como Dios, sino que hay una similitud como Dios. Dios es un ser perdonador. Dios es un hombre que ha perdonado nuestros pecados. Así nosotros, hermanos, debemos de perdonar a los que nos deben. Obviamente, hermanos, no estamos hablando de una deuda económica, aunque puede ser. No estamos hablando de una deuda económica, sino estamos hablando de alguien que ha pecado en contra nuestra. Y hermanos, no sé ustedes, pero yo vivo en un mundo donde constantemente estoy agrediendo a una persona o me están agrediendo a mí. Constantemente. En una naturaleza caída, hermanos, incluso dentro de la congregación, incluso dentro de la iglesia, quiero decirles, e incluso, hermanos, entre hombres que predican la palabra de Dios, constantemente vivimos agrediendo, constantemente vivimos haciéndolo, a veces sin darnos de cuenta y a veces dándonos de cuenta. Porque, hermanos, aún somos pecadores. Hay residuos en nuestro corazón pecaminosos que todo el tiempo estamos defendiéndonos. Cuando alguien nos lastima, inmediatamente nosotros queremos lastimarle también. Cuando alguien peca contra nosotros, nosotros queremos devolver mal por mal. Queremos hacerlo así porque nuestra naturaleza nos los permite. Muchas veces han salido palabras de nosotros que cuando nos hemos dado cuenta hemos dicho: ¿cómo es posible que yo haya dicho esto? ¿Cómo? No sé por qué he reaccionado de esta manera. Porque después de que ha pasado, después que hemos pecado contra nuestro prójimo, recién nos damos de cuenta y nos recordamos de todo lo que la Biblia nos enseñaba acerca de controlar nuestra lengua. Y muchas veces nosotros no tenemos esa capacidad. Vivimos en un mundo donde constantemente estamos dañando y somos dañados, constantemente. Pero no quiero ser indolente, hermanos, con este tema, porque yo sé, hermanos, yo sé
que hay pecados que otras personas cometen contra nosotros. Algunas son pequeñas y superficiales, como por decirte un insulto. Cuando alguien te dice un insulto o cuando alguien te insulta, tú te molestas. Me ha dicho esto, pero no te ha pegado, no te ha golpeado. No, es un insulto que puede que te haya lastimado tu honor un momento, pero terminó. Por el otro lado, hay heridas y dolores o pecan contra nosotros de manera muy fuerte y muy delicada. Muy, muy fuerte. No quiero, hermanos, hoy hacer una analogía, no quiero ser indolente ante aquellas personas que han hecho contra nosotros algo realmente, realmente duro, muy duro. Pero la Biblia, hermanos, en esta ocasión no está hablando de deudas pequeñas o deudas grandes contra nosotros, sino la Biblia solamente nos está hablando de una cosa: de perdonar esas deudas, sean grandes o sean pequeñas. Y así como Dios es un hombre que es un ser que perdona, de la misma manera nosotros debemos de imitar esa similitud, debemos de tratar de ser iguales. Así como Dios nos ha perdonado, así también nosotros debemos de perdonar a Dios, perdonar a las personas que han pecado en contra nuestra. Perdonar, hermanos, es una condición que todo creyente debe de tener, porque aquel hombre, aquella mujer que está consciente de cómo Dios le ha perdonado, así también este hombre debe de perdonar a aquellas personas que le han hecho daño. Note que, hermanos, este perdón que nosotros otorgamos hacia las demás personas no es la razón para que Dios nos perdone. El perdón de Dios para con nosotros, hermanos, no es debido a nuestro perdón. No, el perdón de Dios es debido a su misericordia, debido a su grandeza. No está supeditado a nuestro perdón. No es eso. La oración, hermanos, que nosotros tenemos delante nuestro no dice: perdona nuestras deudas debido a que nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Dice así? No. No dice la Biblia: perdona nuestras deudas porque nosotros también perdonamos. No dice así, sino que utiliza una palabra que es comparativa, es una comparación. Así como nosotros perdonamos a aquellas personas que nos deben. Porque, hermanos, el perdón de Dios, se lo repito una vez más, no está supeditado a nuestro perdón. El perdón de Dios es un perdón que Dios nos ha otorgado por gracia. En todo caso, hermano, si nosotros perdonamos y le decimos a Dios: Señor, perdona nuestras deudas debido a que nosotros perdonamos, el mérito ya no estaría en Dios, sino en nosotros. Pero la Biblia enseña, hermanos, que nosotros no podemos hacer ningún mérito. Si leemos nuestras Biblias en Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9, dice así: porque por gracia sois salvos, y esto es por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Delante de Dios, hermanos, ninguno de nosotros va a llegar y le va a decir: Señor, si estoy aquí es porque yo he sido un buen tipo y he perdonado a todo el mundo y era lo mejor de lo mejor perdonando, y por eso estoy en este lugar. No. Ninguno de nosotros, hermano, va a poder decir eso, porque la Biblia dice que por gracia nosotros hemos sido salvados. Somos salvos por gracia. Pero si nosotros perdonáramos y le dijéramos: Señor, perdona nuestras deudas porque yo también perdono, eso ya sería por obras. Esa sería una salvación por obras. Y la Biblia dice que nadie es salvo por sus propias obras, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Hermanos, toda la Biblia nos enseña, en muchos pasajes de la Biblia, que esta salvación que nosotros hoy tenemos es por gracia. Diga conmigo: por gracia. Por gracia. O sea que no hacemos nada, no hay mérito alguno de nosotros. Romanos capítulo 11, versículos 5 y versículo 6 dice así:
Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, dice el apóstol Pablo. Y si por gracia, mire, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Parece un trabalenguas. Pero lo que ahora el apóstol Pablo nos está enseñando es que la salvación que nosotros hemos recibido, adquirido, ganado delante de Dios, hermanos, es solamente por gracia. No es por obras, no es algo que nosotros hayamos hecho, sino ya no es gracia. Pablo está mostrándonos que es una de las dos, o es obras o es gracia. No pueden estar las dos juntas. Y Pablo dice, es por gracia que nosotros somos salvos. Por gracia. Hermanos, cuando nosotros reconocemos en nuestro corazón que estábamos yendo al infierno, éramos hombres implacables, éramos hombres que hemos deshonrado a Dios, hemos constantemente pecado contra Dios. No había algo que pueda pagar nuestra deuda, era realmente algo impagable. No hay dinero, hermano, que pueda satisfacer a Dios, no lo hay. No hay oro, no hay algo que nosotros podamos tener que valga nuestra salvación, no lo hay, solamente la sangre de su Hijo Jesucristo. Al hermano que está a su lado, dígale, hermano, no hay nada que pueda pagar nuestro pecado. No hay nada, hermanos, que nosotros podamos hacer. No hay absolutamente nada. Eso que nosotros hoy nos jactamos de tener, la salvación, ese regalo ha sido un regalo dado por Dios, netamente dado por Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos, hermanos, delante nuestro, tampoco es una amenaza. No es una amenaza. Lo que nosotros tenemos delante nuestro, hermanos, no es una amenaza. Lo que nosotros ahora tenemos, y dice literalmente, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, no es una amenaza. No es que Dios está diciendo, si tú no perdonas, entonces yo no te perdono. No. El perdón de Dios está en Jesucristo, su Hijo. Lo vemos durante toda la Biblia. Toda la salvación, desde el Antiguo Testamento, esto estaba anunciado, solamente había perdón a través de Jesucristo. Ahora nosotros vivimos lo mismo, no hay cosa que nosotros podamos hacer. Hermanos, tampoco es que nosotros, gracias a las penitencias que hacemos, es que Dios nos perdona. En ningún lugar de la Biblia dice, bueno, entonces vas a hacer penitencia por tu pecado. No hay penitencia que nosotros podamos suplir. Si no hay oro, hermanos, que pueda suplir el perdón de Dios, ¿qué penitencia va a poder pagar lo que hemos hecho? Que ores 10 Padre Nuestros, 20 Ave Marías, 30 estos. ¿Qué penitencia va a poder pagar? ¿Que te flageles el cuerpo? ¿Que estés delante de una pared moviéndola? ¿Qué penitencia va a poder pagar? No hay nada. Por eso dice la Biblia que nosotros somos salvos por gracia. No había nada que podía pagar, nada que yo pueda hacer. Absolutamente por gracia hemos sido perdonados. Amén. Cuando nosotros, hermanos, estamos conscientes de esto, nosotros estamos seguros de esta salvación. Entonces, hermanos, nosotros empezamos a hacer similitud del perdón de Dios. Es entonces que el hombre creyente, que el hombre cristiano se vuelve un hombre perdonador, porque este hombre, este creyente, este cristiano está consciente de todo lo que Dios le ha perdonado. Entonces este hombre empieza a ser un hombre perdonador. Empieza a perdonar porque está consciente de todo lo que Dios le ha perdonado. Tito capítulo 3, versículo 3 y versículo 4 dice así. Tito capítulo 3, 3 y 4 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo dice la Biblia que éramos, lea conmigo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. Ahora mire lo que dice: aborrecibles
y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con todos los hombres. En otro tiempo, dice la Biblia, cuando no conocíamos a Dios, nosotros éramos aborrecibles. Pecábamos contra otros, con o sin razón, pecábamos contra otros. Y no solamente eso, sino que dice la Biblia que vivíamos aborreciéndonos los unos a los otros. En otro tiempo. Pero dice la Biblia que así como nosotros hemos sido perdonados, más ahora. Pero dice la Biblia, una vez que la bondad de Dios se hace manifiesta en nuestra vida, nuestra naturaleza empieza a cambiar. Éramos hombres aborrecibles, éramos hombres que nos aborrecíamos unos a otros, pleiteros todo el tiempo, gente amargada, gente que, hermanos, con traumas que no pueden salir de esos traumas. Pero dice la Biblia que eso era en otro tiempo, hasta que nosotros conocemos la bondad de Dios. Hasta que nosotros conocemos la bondad de Dios, es que nosotros recién empezamos a cambiar. Es que nosotros recién empezamos a comprender que debemos de ser hombres, que debemos de vivir perdonando a los demás, perdonando a los que hacen pecado en contra nuestra. Amén. De otra manera no podíamos, porque no conocíamos esa bondad, no conocíamos ese amor, no conocíamos el amor de Dios. Entonces difícilmente podíamos perdonar a alguien lo que nos hacen, difícilmente, al menos de todo corazón. Amén. Pero una vez que nosotros hemos conocido la bondad de Dios, es que nosotros podemos decirle: Señor, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, así, Señor, nos has perdonado. Hay una relación. Tenemos a un Dios que perdona, entonces nosotros empezamos a ser hijos que perdonamos. Amén. Mateo capítulo 7, versículo 1 dice, muestra esta comparación de manera más clara. Mateo 7:11 dice así: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quienes, a los que le pidan. Así como ustedes saben dar buenas cosas a sus hijos, siendo malos. Entonces dice la Biblia, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos perdonará nuestros pecados. ¿Nota la relación? Así como nosotros perdonamos siendo malos, todavía siendo parte de una naturaleza caída, pero perdonamos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no nos perdonará. Amén. Entonces, hermanos, el orden, ¿sabe cuál es el orden del perdón de Dios? Que el perdón de Dios, hermanos, está basado en los méritos de Cristo. El perdón de nuestros pecados no está basado en nosotros mismos, está basado en el mérito de Cristo. Por su mérito, por los méritos que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, es que nosotros hemos sido salvados. Amén. Lo segundo que nosotros comprendemos, hermanos, es que Dios es amplio en perdonar. Dios nos ha perdonado de manera genuina y nos ha librado de todas nuestras maldades, no de una, no de dos, de todas nuestras deudas. Él nos ha librado. Amén. Y es lo que nosotros tenemos. ¿Cuántos saben que Dios nos ha perdonado? Al hermano que está a su lado, confiésele, diga al hermano: Dios me ha perdonado. Dios me ha perdonado. Dios me ha perdonado. Y a ver, hermanos, así entre nosotros, olvídense los que están transmitiendo, los que nos están viendo, ¿sí? Siendo así honestos entre nosotros, ¿te merecías ese perdón? Así, siendo justos, ¿te merecías ese perdón? Veo muchas cabezas. No, porque no nos merecíamos.
Porque lo que hemos hecho cuando no conocíamos a Dios, viviendo en pecado, siendo hombres aborrecibles, aborreciéndonos, pleiteros, pecadores rumbo al infierno. Y como dice otro predicador, pecadores en las manos de un Dios airado, no había nada que pueda salvarnos. Pendíamos de un hilo. Estábamos caminando por la acera, por una acera resbaladiza. Caminabas por ahí, cualquier momento podías resbalarte, pero Dios en su misericordia, hermanos, no solamente ha permitido que no resbales y caigas, sino que Dios en su misericordia te ha sostenido para que puedas alcanzar su salvación. Ninguno de nosotros, hermanos, por más que tú consideres mi pecado era pequeño o mi pecado era grande, hermanos, ninguno de nosotros, por mérito propio nuestro, hemos podido adquirir ese perdón. Solamente la misericordia de Dios, solamente su misericordia. Y su misericordia, hermano, es mucho más grande que nuestra deuda. La misericordia de Dios no se acaba. La sangre de Cristo sigue hoy perdonando. La sangre de Cristo sigue hoy redimiendo. Si tú, mi hermano, o si alguien de los que me está escuchando se cree indigno de esta salvación y dice, bueno, no, lo que yo realmente he hecho, sí, esto sí realmente es malo. Mi hermano, la sangre de Cristo sigue corriendo para perdonar pecados. La sangre de Cristo sigue corriendo, hermanos, para redimirte de tu pecado. Hay todavía sangre de Cristo para perdonar nuestras deudas. Amén. No se sienta desairado, no se sienta, ¿cómo es esto cuando un doctor ya no te da solución? Desahuciado. A veces se me van las palabras. No se desahucie. Dios es amor. Amén. Diga conmigo, Dios es amor. Dios es amor. Diga ahora, Dios me ha amado. Dios nos ha amado y nos ha perdonado cualquiera fueran nuestras deudas. Pero Pablo dice, el apóstol Pablo dice, que ese amor que hemos conocido de Dios, ese amor nos constriñe. Ahora tengo que explicar esta palabra. Constreñir, hermanos, según la Real Academia de la Lengua Española, es apremiar, es una compulsión es una compulsión que alguien hace para que haga algo. Te constriñe, es como una responsabilidad que tienes, que se te ha dado. Este amor que nosotros tenemos, este amor que Dios nos ha dado, nos constriñe también a dar ese amor, nos empuja a dar ese amor. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 y versículo 15. 2 Corintios, márquelo esto en su Biblia, busque por favor. 2 Corintios 5, 14 y 15 dice así: porque el amor de Cristo, léalo, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, mire, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor que nosotros hemos conocido de Dios, hermanos, es una responsabilidad que ahora nos está empujando, nos está constriñendo a perdonar así como Dios nos ha perdonado. Esa misericordia que hemos recibido, uno no debe de sentirse, bueno, he sido perdonado y ya listo, se acabó. No, hermano. Hay una canción mundana que dice, que te perdone Dios, porque yo no te perdono. Y muchos hermanos nos sentimos así. Muchos pensamos que es Dios el que debe de perdonar y no nosotros.
No, que Dios te perdone, yo no. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que el amor de Dios me constriñe, me empuja, me impulsa. Me está diciendo, así como yo te he perdonado, así también tú debes de perdonar a los demás. Hermano, nuestros pecados eran los clavos que estaban sosteniendo a Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros, hermanos, éramos esos soldados que ahora vemos en las procesiones de Semana Santa. Esos soldados que están empujando a Jesús, éramos nosotros. Nosotros éramos los que sostenían. Nuestros pecados son esas cuerdas, eso que ataba a Cristo, esos látigos. Todo eso era por nosotros. Y ese amor, dice la Biblia, que ahora me constriñe a mí a perdonar a aquellas personas que han pecado en contra nuestra. La manera en que nosotros demostramos que Dios nos perdonó es cuando nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Dios te perdonó? Sí. ¿De cómo sabes que Dios te perdonó? Cuando eres un hombre que también vive perdonando a aquellas personas que nos deben o que han pecado en contra nuestra. Amén. Por eso sabemos, hermanos, eso es una muestra de que has sido salvado, de que has sido regenerado. Esa es una muestra. Una muestra de que yo he sido salvado, hermanos, es que yo perdono. Ahora bien, como le digo, hermano, yo no quiero ser indolente y Dios, hermanos, está consciente de que muchas veces nosotros vamos a pasar por situaciones en las que perdonar va a ser fácil. ¿Cuántos han perdonado de manera fácil? Te perdono, ya déjalo, olvídalo. Pero hay situaciones por las que nosotros hemos pasado, o estamos pasando, o vamos a pasar, que perdonar nos va a costar un montón. Nos va a costar mucho. No le estoy diciendo, hermano, no importa, ¿cómo no vas a perdonar? No, hermano, yo sé que hay problemas o cosas que te han hecho realmente delicadas, delicadísimas que han hecho contigo. Pero, hermano, el verdadero creyente tiene una lucha interna por perdonar a aquella persona que ha pecado en contra nuestra. Está luchando contra sí mismo. Está luchando contra su orgullo. Está luchando contra su ego. Está luchando contra él mismo. El creyente verdadero lucha por perdonar. El creyente verdadero no va a decir nunca, no puedo perdonar, ya se olvidó. No, ese no es creyente. El creyente verdadero tiene la herida del pecado en contra de él. Pero este creyente lucha todo el tiempo para perdonar y pedirle ayuda a Dios para que le ayude a perdonar. Amén. Como le digo, hay situaciones que las que son muy difíciles de perdonar. Hay personas que acarrean un dolor durante muchos años. Hijos que tienen rencor para con sus padres y quizás hasta legítimo. Quizás hasta que realmente sí es malo, o sea, lo que te han hecho es malo. Hay problemas o dolores que causan para nosotros que no es fácil de perdonar. Pero, hermano, el creyente verdadero lucha consigo mismo, lucha contra su ego, lucha contra el dolor que tiene y le pide ayuda a Dios y le dice: Señor, yo no puedo perdonar, me cuesta mucho perdonar, ayúdame a perdonar. El creyente verdadero, hermanos, no está buscando ocasión de venganza para que caiga la persona que le ha hecho daño. No, el creyente verdadero deja la justicia en las manos de Dios.
Porque aquella persona que de repente ha sido engañada, aquella persona que ha sido, qué sé yo, ha pecado en contra de él, han dañado su honor o han dañado el honor de ella, hermano, él no dice, bueno, entonces como me has dañado, igualito te voy a dañar y ahora esto te voy a hacer, y queremos hacer un montón de cosas porque el dolor está hablando por nosotros. El creyente verdadero debe de esperar, y si ha reaccionado debe de pensar y dejar que la justicia de Dios sea la que obre y no nuestra justicia. Amén. Mire lo que dice Mateo capítulo 6, pero ahora veamos los versículos 14 y versículos 15. Dice así. Después de la oración, mire lo que dice. Es como un complemento, ¿no? Como un apéndice a la oración. Dice así. Mateo 6, 14 dice: porque si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. En este sentido, hermano, la oración tiene una carga moral delante de Dios. ¿Me dejo entender? La oración tiene una carga moral delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Que con qué cara yo puedo presentarme delante de Dios y decirle: Dios, perdona mis deudas, pero yo no perdono. Tiene una carga moral. Porque yo no puedo pedirle perdón a Dios, pero yo estoy como que no queriendo perdonar a otra persona. No quiero y no puedo hacerlo. Tiene una carga moral. En ese sentido, hermanos, Dios no puede perdonarnos si nosotros no hemos perdonado a otras personas, porque no hay una moral en nuestra oración. Amén. No hay una moral. Si nosotros nos vamos a acercar a Dios, entonces debemos de acercarnos, hermanos, también dispuestos a perdonar a aquellas personas que han hecho daño contra nosotros. Una Biblia, la Biblia de la Reforma, es una Biblia que ha salido recién. En su comentario sobre este pasaje dice lo siguiente: mire, los cristianos deben de perdonar a otros en respuesta al perdón de Dios. Aquellos que no perdonan a otros no pueden esperar el perdón de Dios para ellos, ya que una genuina comprensión de la gracia de Dios que se ha recibido los hará misericordiosos hacia otros. Entonces, hermanos, el perdón, el hombre perdonador, es la marca de un cristiano genuino. ¿Cómo sabemos si un hombre, si una mujer es realmente creyente cristiano? Si este hombre tiene como marca personal ser un hombre que perdona. Amén. Ser un hombre, una mujer que perdona. Yo estoy seguro que muchos en acá tenemos a muchas personas por perdonar. Y hermano, esto es una lucha de todos los días. Esto es algo que nosotros debemos de hacer todo el tiempo. Todo el tiempo nosotros debemos de vivir perdonando. En algún momento en el Nuevo Testamento los maestros enseñaban que solamente deberías de perdonar 3 veces. En la cuarta ya podías vengarte. Eso se enseñaban los maestros fariseos. Bien puede ser, ¿no? Dale 2, unito más 3 ya. Pero 4, ahora sí. Bien puede ser. Y hablando de esto, Pedro le dice al Señor: Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? Y él sabía 3 veces, no, 7 veces no es, Señor, le decía Pedro a Jesús. Y Jesús le dice en Mateo 18, 21, 22, entonces Pedro se le acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le dice Pedro. Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta ¿cuánto? 70 veces 7 a una persona. Ahora, no es que tú multiplicas 70 por 7, ¿cuánto es? 490. No es que 490, 491, ahora sí, pum, 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 tu venganza. No es eso. Sino que Jesús le estaba enseñando a Pedro que este hombre debe de vivir perdonando.
En otras palabras, el creyente genuino vive para perdonar, porque nosotros acudimos a Dios pidiéndole perdón todo el tiempo. ¿Sí o no? En nuestra oración no falta perdón. En nuestra oración no falta perdón, al menos si es genuina. Si es a mediodía, Señor, perdónanos. En la noche, Señor, perdón. Empezamos la reunión, Señor, perdón. Antes de cantar, Señor, perdón. Porque todo el tiempo vivimos pecando contra Dios. Entonces Jesús le enseñaba: Pedro, no solamente debes de perdonar 3 y a la cuarta vengarte, ni siquiera 7. Debes de ser un hombre que perdona todo el tiempo, al día. Amén. No nos damos un día sabático. No dices, bueno, hoy día he decidido no perdonar. No, hermanos, todo el tiempo nosotros debemos de ser hombres que nosotros debemos de perdonar a los demás. Busquen en su Biblia una lectura larga, Mateo capítulo 18, versículo 23 hasta el versículo 35. Vamos a leer una parábola que refiere sobre un hombre que tenía una gran deuda, en nuestro tiempo más o menos como 12 millones de dólares que él debía. Pero a comparación, a él también le debían dinero, pero lo que le debían a él era más pequeño. Mateo capítulo 18, buscamos en nuestras Biblias, Mateo capítulo 18, tenemos en la pantalla. Leemos, dice así, 18, 23 al 35, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. El talento, hermanos, no es un don, no, el talento es una unidad financiera. Y comenzando a hacer cuentas, volvemos por favor al otro. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía solamente, tendría que aumentar 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Verso 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta parábola, hermanos, nos muestra lo que eventualmente muchos de nosotros hacemos: pedirle perdón a Dios por una deuda que es impagable, pedirle perdón y misericordia a Dios por algo que Él puede perdonarnos. Es más, dice la Biblia que este siervo, teniendo una deuda impagable, le dijo a su señor: tenme paciencia, yo te lo voy a pagar. Nunca hubiera podido pagar. Y su señor le perdonó. Y este hombre que tenía con otra persona una deuda más pequeña, no quiso perdonar. No le quiso perdonar. Entonces su señor le pregunta: ¿acaso no deberías de actuar con la misma misericordia que yo he actuado contigo? Y es algo que nosotros, hermanos, tenemos que preguntarnos.
¿Acaso nosotros no podemos perdonar a aquellas personas que han hecho algo contra nosotros, teniendo en cuenta que Dios nos ha perdonado una deuda muchísimo más grande? Amén. Esta es una lucha. Esto es algo que nosotros tenemos que hacer. Pero el verso 35 de este pasaje dice que si nosotros, si nuestro Padre, por favor, el versículo 35, ponmelo, hermano, así también mi Padre Celestial será con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Porque si nosotros, hermanos, no mostramos esta condición, si nosotros, hermanos, no mostramos cómo realmente Dios nos ha perdonado, entonces no estamos conscientes de ese perdón. Para ti el perdón que Dios te ha dado no significa mucho, no significa nada. Y como no lo valoramos, entonces podemos exigirles a los demás que paguen nuestras deudas. Nosotros debemos de vivir perdonando, pero a veces nuestra mente no es así. Nuestra mente olvida estas cosas. Nuestra mente recuerda lo que debía de olvidar y olvida lo que debería de recordar. Olvidamos estas pequeñas cosas. Somos seres humanos. Nuestra mente no ha sido regenerada por completo. Hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es ir a la cruz del Calvario y recordar lo que Jesús ha hecho por nosotros en su Hijo Jesucristo. Lo que nosotros tenemos delante de nosotros, hermanos, es ir, correr esa cruz y recordar de dónde Dios nos ha sacado. Y por más pecado que hayan cometido en contra nuestra, en contra de nuestro honor, en contra de lo que nosotros teníamos, orar y pedirle a Dios que nos ayude a perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño. Amén. Es difícil, hermano. Le digo, hay ocasiones que van a ser fáciles, hay ocasiones que van a ser más difíciles, pero hermano, en toda ocasión busquemos perdonar a aquellas personas que han pecado en contra nuestra. Amén. Amén. Que Dios puede perdonarlos a pesar de nuestro perdón, sí, Dios los va a perdonar. Si se arrepienten genuinamente, seguro que Dios les va a perdonar. Va a estar para ellos por su misericordia. Pero nosotros, hermanos, también tenemos algo por hacer: el perdonar, porque han pecado en contra nuestra, porque han dañado nuestro error. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 7, para concluir. Dice así: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Dejemos que la ira de Dios obre, o que obre su misericordia. Lo cantamos en nuestro tiempo de alabanza. ¿Quién le puede dar consejo a Dios? No podemos decirle: Señor, esta persona ha pecado contra mí, Señor, que tu ira le caiga, que se le caigan los dientes, que se le pase esto, que le pase este otro. No podemos dar ese consejo. Dejemos lugar a su ira. Dejemos que Dios decida. El Señor dice: mía es la venganza. Sí, hermanos, nosotros podemos, hermanos, hasta convertirnos en Hulk por nuestros hijos, ¿no? Porque algo le haga a nuestros hijos, el padre salta, la mamá salta. ¿Cuánto más nuestro Dios? Dios dice: mía es la venganza. Si nosotros nos consideramos sus hijos, dejemos que Dios, nuestro Padre, obre vengándonos. Dejemos que Dios obre. Amén. El Señor dice: mía es la venganza. Amén, hermanos. Oremos, por favor. Amén.
Mis hermanos, dicen que tocar la herida es algo que no se debe hacer. Pero por el contrario, la palabra de Dios, como espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo, toca lo más sensible de nosotros. Como le dije, hay pecados que nosotros podemos perdonar de manera fácil, pero hay otros que cuestan más. Pero lo que sí, hermanos, hoy día comprendemos por la palabra es que debo de perdonar. No importa cuán difícil o cuán fácil sea, porque vivir con este rencor y con este resentimiento no daña a la otra persona, sino nos daña a nosotros mismos. Porque ese dolor que nos han causado, si nosotros no lo hemos perdonado, se vuelve un cáncer que poco a poco empieza a carcomer tu mente, un cáncer que poco a poco empieza a dañarte por dentro, hasta llegar al punto de no tener vuelta atrás. Hermano, que hoy sea el día en que nosotros decidamos empezar esta lucha por perdonar, de decirle: Señor, no quiero esta amargura, no quiero vivir con esta amargura. Porque esta amargura, hermanos, muchas veces se replica y empezamos a pecar contra otros de la misma manera que han pecado contra nosotros. Amén. Si hay una persona o varias personas que te han lastimado de esta manera, decide en este día perdonar. Decide perdonar y pídele a Dios ayuda. Y que esta oración realmente hoy día sea nuestra oración. Señor, perdona mis pecados, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Amén. No vale la pena realmente vivir con esta amargura en el corazón. Sea libre el día de hoy. Sea libre el día de hoy y deje en las manos de Dios. Déjenlo en las manos de Dios, pero usted sea libre. Pecar o olvidar, muchas veces nosotros decimos perdonar es olvidar. Pero hermano, esa es una bonita frase, pero muchas veces no es así. Perdonar es aún recordar lo que nos han hecho, pero ya no nos causa daño. Ya lo hemos perdonado, ya la hemos perdonado. Amén. Oremos. Señor, tu palabra es lumbrera a nuestros caminos. Reconocemos, Señor, en nuestra debilidad, falta de madurez, que nos es muchas veces, Señor, difícil perdonar. Ayúdanos, Señor. Haznos conscientes de cuánto tú nos has perdonado. Ayúdanos a perdonar. Haznos conscientes de tu amor. No queremos vivir, Señor, con amargura en el corazón. Señor, sabemos que las palabras lastiman más que los golpes. Señor, sabemos que el pecado que cometen contra nosotros en muchas ocasiones son demasiado delicados.
Pero hoy, Señor, como tus hijos, decidimos perdonar. Hoy decido perdonar. Ayúdame en mi debilidad. Ayúdame en mi dolor. Ayúdame, Señor. Quiero ser libre yo. Quiero dejar libre a esas personas que han pecado en contra nuestra. Te pido que los perdones tú, Señor. Dios mío, que tu luz resplandezca. Hoy dejamos, Señor, lugar a tu ira, a tu venganza. Soy tu hijo, somos tus hijos. Y hoy, Señor, nuestra paz descansa en que tú eres nuestro Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Hermano, yo le pido que en este momento usted ore de manera sincera, genuina, delante de Dios. Yo sé que recordar muchas veces es traer nuevamente la herida a tu corazón, abrir nuevamente la herida. Pero hermano, hoy decida perdonar. Hoy, mi hermano, que sea el día que tú decidas perdonar y decidas caminar no como un hombre, como una mujer que perdona. No importa la edad que tengas, si ya eres mayor o si eres joven o quizás niño. Dile, Señor, ayúdame a perdonar. Te lo pido con todo mi corazón, porque en mis propias fuerzas, Señor, no puedo. Te necesito aún para eso, Señor, para que nos ayudes a perdonar. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tu misericordia, porque tú nos has perdonado una deuda impagable, porque mi destino justamente era el infierno. Pero en tu misericordia, Señor, tú me has rescatado de ese infierno y me has trasladado, Señor, a un reino de luz. Señor, me has trasladado a un reino que no lo merezco. Dios mío, gracias por ello. Ayúdanos también, Señor, a ser hombres y mujeres que perdonamos a nuestros deudores. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre bueno. Gracias, Señor. Es nuestra oración, Dios mío, en este día. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Hoy te pedimos, amado Padre, que nuestra comunidad, Señor, esta iglesia, eventualmente, Señor, pecamos contra nuestros hermanos. Hoy, Señor, queremos pedirte perdón, porque, Señor, muchas veces con razón, con querer o sin querer, lastimamos a nuestros hermanos, aún conociendo tu palabra. A veces lo hacemos, Señor, de palabra, a veces lo hacemos con un hecho. Te pedimos perdón, Señor, y ayúdanos a ser, Señor, como iglesia, Rey de los cielos, una iglesia, Señor, que nos soportamos unos a otros, que nos perdonamos y que nos amamos unos a otros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús hemos orado y todos juntos decimos amén, amén y amén. Amén, hermanos. ¿Podemos dar un aplauso al Señor? Amén.
Amén, mis hermanos. Los invitamos a tomar asiento. Tome asiento, por favor. Queremos despedirnos de todas las personas que hasta ahora han estado acompañándonos, a todas las personas que han estado en la transmisión. Nos despedimos de todos ustedes sin dejar por atrás el invitarles, si quieren formar parte ustedes de esta comunidad de fe. Somos la Congregación Cristiana Rey de los Cielos. Todos los domingos estamos acá en este salón, ubicado en Ciudad Satélite, Ciudad del Alto, Avenida Escalona y Agüero, a unas cuadritas del Hospital Holandés. Nosotros lo esperamos si quiere formar parte de esta familia. Todos los domingos a las 10 de la mañana y por las tardes a las 6 de la tarde estamos congregados en este lugar. También tenemos reuniones de manera virtual. Si usted quiere información, acérquese a nuestra página Rey de los Cielos, así nos encuentra en nuestras redes sociales. Búsquenos para poder contactarnos. Que el Señor las bendiga de todos ustedes. Nos despedimos con un fuerte aplauso.